Hermanos, en estos días en que Yeli ha comenzado su preparación escolar, hemos tenido varias experiencias que también habíamos tenido ya con Eliam. Y es que cuando había algún problema entre los niños, pues llegaban nuestros hijos y nos decían que había alguna situación con algún niño que le había quitado algo, que le había molestado, le había dicho una palabra, le había dado una agresión física. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes en estos casos? ¿Qué es lo que han hecho en esas ocasiones? Tal vez algunos hayan ido a la escuela a hablar con la maestra, le hayan notificado la situación, o tal vez, como nosotros lo solemos hacer primeramente, lo que hacemos es instruir a nuestros hijos a que vayan con la maestra o el maestro para decirle lo que está pasando, que intenten por ellos mismos tratar de resolver el asunto, y que después, pues, si sigue ocurriendo la situación o la maestra no toma algún papel en atender la situación, pues entonces ya podemos nosotros intervenir. Pero veíamos casos en los cuales, no fueron los nuestros, pero sí veíamos que ocurrían con relativa frecuencia, cuando ocurría algún problema entre los niños, que ya el papá o la mamá iba y si podía le reclamaba no solamente al niño, sino al papá o a la mamá del niño, ¿no? Y entonces se armaba un problema por causa de una situación que había entre los niños. Y mi hermana, que es maestra, cuando le platicábamos o nos contaba su experiencia, nos decía, bueno, ¿para qué se meten los papás? Y los niños, no es que los niños siempre puedan resolver las situaciones que se dan, pero en ocasiones cuando tienen una diferencia o una problemática, los que son amigos especialmente, y que tienen algún malentendido por alguna razón, después se contentan y ya se quedaron los papás enojados y peleados entre ellos porque se metieron en un conflicto infantil. Espero que no les haya pasado eso a ustedes, pero en ocasiones pasa en la atención de los niños en la escuela. Y es que los niños tienen que en ocasiones aprender por sí mismos a poder resolver sus situaciones, sus problemáticas y además cuidarse a sí mismos. En estos tiempos vemos cómo ha proliferado el maltrato y el abuso infantil a causa precisamente de la desatención que se le da a los niños, pero también se ha promovido mucho el hecho de que los niños mismos puedan tener cuidado de sí mismos. Es verdad que todavía la mayor responsabilidad la tenemos los que estamos a cargo de los niños pequeños, es la mayor responsabilidad que debemos tener y prestarles atención y el cuidado adecuado, y mismo la indicación que le demos nosotros a nuestros hijos o a los niños pequeños de cuidarse a sí mismos, es lo que también les va a proteger, pero ellos mismos tienen que aprender a hacerlo de igual manera. Por supuesto que los niños tienen, como sabemos, capacidades distintas y limitadas para poder afrontar a una persona mayor que les lastima o quiere abusar de ellos, porque fácilmente se dejan llevar por las palabras, por la fuerza, o en ocasiones por la tentación de tener un obsequio, ¿no es verdad? ¿Cuántas veces no escuchamos de que se seduce a un niño, se le agrede precisamente ofreciéndole algo que el niño quiere, ¿no? Que quiere un dulce, que quiere un regalo, se le ofrece? Hay un video que está en la red desde hace algún tiempo, donde hacen un experimento social. Un joven se acerca con una mamá que tiene a su hijo o sus hijos jugando en un parque público y les pide permiso para hacer un experimento. Y le preguntan si creen que su hijo se irá con él si se acercan a ellos. Y la mamá les dice que por supuesto que no. Y el joven lleva un perrito, se acerca con el niño, mira mi perrito, y el niño la niña empieza a acariciarlo. Dice, ¿quieres conocer a los cachorros de pequeño? Sí, y entonces le toma de la mano y se lo lleva, sin siquiera voltear a ver a su mamá para pedirle permiso. Y eso es para demostrar cuán fácilmente se puede engañar a un niño pequeño. Conforme va creciendo, los niños van adquiriendo más y más capacidades y habilidades para discernir lo correcto de lo incorrecto, pero siempre necesitan de tener, durante una buena etapa de su vida, tienen que tener orientación. De la misma manera, amados hermanos, cuando comenzamos nuestra vida en Cristo, ya hemos dicho que se nos llama también que somos niños, se nos identifica en esos términos. Y de la misma forma como los niños pequeños, se identifica también en la Escritura, en ocasiones de una manera negativa, que no sabemos discernir lo correcto de lo incorrecto. Hace 15 días que hablábamos de la enseñanza que viene en la carta a los Hebreos, capítulo 5, ahí al final de la carta donde se habla precisamente de la inexperiencia e incapacidad de los pequeños para discernir del bien y del mal, y no hablando de los niños ya, sino de los cristianos.
que dice, debieron ustedes ser ya maestros, y a pesar de eso todavía tienen necesidad de que se les dé leche, porque no han crecido, porque son niños en Cristo. De la misma forma, el apóstol Pablo, en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 3 se refiere de la misma manera casi a como leíamos que dice en la carta a los Hebreos. En el capítulo 3 dice el apóstol Pablo a los Corintios: yo no pude hablarles, hermanos, como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahí viene esa expresión de niños en Cristo, de una manera no tan positiva como pensamos que en general habla de los niños en el Nuevo Testamento. Sí lo hemos dicho ya en ocasiones anteriores, que cuando se habla de los niños se habla en el sentido positivo, en la disposición que tenemos que tener de aceptar la verdad del Evangelio, de seguir a Jesucristo y de también seguir y obedecer sus enseñanzas. Pero también en sentido negativo, cuando se refiere a los niños la Escritura, como en este caso y en la carta a los Hebreos que expusimos hace 15 días, se habla precisamente de la incapacidad que pueden llegar a tener los creyentes, y no solamente en su fase inicial. Algunos, como se describe en Hebreos y también en la primera carta a los Corintios, aunque lleven muchos años en la iglesia o en la fe cristiana, de cualquier manera llegan etapas en las cuales se manifiestan su nivel de madurez espiritual en la fe. Y aquí el apóstol Pablo se está dirigiendo, como sabemos, a una iglesia que tenía fama de haber crecido bastante en la fe. Una iglesia muy dinámica, una iglesia muy fuerte. ¿Cómo sabemos que tenía esas características la iglesia de Corinto? Porque sabemos que ahí se encontraba una gran cantidad de personas que habían confesado su fe en el Evangelio a pesar de la adversidad, a pesar del entorno circundante que había de paganismo, falsas religiones y falsas prácticas. Los corintios posiblemente se habían integrado como una comunidad dinámica y que daba testimonio importante a la sociedad. Y eso se manifestaba porque los corintios se les describe como personas interesadas en desarrollar su fe y en convivir como cristianos, como creyentes. Por lo menos en dos aspectos se muestra la convivencia y la comunidad que tenían los creyentes en la iglesia de Corinto. La primera es que había un dinamismo en el ejercicio de los dones espirituales. Y eso se refleja precisamente, especialmente en el capítulo 12 de esta primera carta a los Corintios, donde habla el apóstol Pablo ampliamente acerca de los dones espirituales. Entonces, por lo que describe ahí el apóstol Pablo, los creyentes de Corinto participaban activamente de la presencia del Espíritu de Dios, que ya que lo celebramos en este día de Pentecostés, recordemos, como lo hemos cantado también, que es una de las operaciones del Espíritu de Dios, darle dones a los creyentes para mutua edificación. Entonces los creyentes de Corinto les encantaba expresar los dones del Espíritu de Dios. Ese es uno de los aspectos. El otro de los aspectos en los cuales encontramos la fortaleza, el dinamismo y compañerismo que tenían los de Corinto era en que se reunían con mucha alegría para celebrar la Santa Cena. Ahí en el capítulo 11 de la primera carta de los Corintios se habla el apóstol Pablo, cuando da las instrucciones de la institución de la Cena del Señor. Parece ser que ellos se reunían no solamente para celebrar la cena como lo hacemos nosotros, sino que ellos lo hacían como toda una fiesta. Sí, hacían todo un banquete de celebración para mostrar el compañerismo que había y el gozo de saberse parte del pueblo escogido. Sin embargo, tanto en la práctica de los dones espirituales, como también en la práctica de la Cena del Señor, como también en otras cuestiones de la vida cotidiana y las relaciones entre los creyentes, los corintios tenían problemas y habían manifestado actitudes que, como el apóstol Pablo lo describe aquí, son actitudes infantiles desde la perspectiva cristiana. Aunque se dice en esos mismos términos, cuando nosotros también tenemos actitudes infantiles en el sentido de que no nos comportamos con madurez en nuestra vida y nuestras relaciones, ¿no es verdad? Por ejemplo, cuando hay una persona que ya lleva varios años y vive todavía con sus padres, pues se dice que tiene algún problema en su desarrollo emocional, ¿no? Y entonces se busca la manera de instruirle para que él o ella puedan aprender, especialmente él, son varones los que se destacan más en estas condiciones, que ya llevan algunos años avanzados y pues no se les ve ganas de que formen su propio hogar o que se salgan por lo menos de la cobertura y cuidado de sus padres, y estar además dependiendo no solamente por la vivienda, sino económicamente también de ellos, ¿no? Cuando alguien está así, se dice que tiene una actitud pues infantil, ¿no es verdad?
en algunos aspectos y se le pues, instruye para que mejore esa actitud. Entonces, también en la fe cristiana en ocasiones tenemos esas mismas actitudes infantiles. Es decir, como lo describe aquí el apóstol Pablo en la Carta a los Corintios, en el capítulo 3, que no hemos leído pero que la he mencionado, él identifica de qué manera se muestra la infantilidad o la niñez en Cristo de una manera equivocada. En el versículo 3 lo dice de esta manera: ustedes son carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Entonces está señalando ahí que hay un grado de maldad a pesar del dinamismo que tiene la comunidad de Corinto. Está señalándoles problemáticas que es necesario atender con urgencia, porque puede ser que la iglesia haya crecido mucho en algunos aspectos, pero en muchos otros, y especialmente los aspectos esenciales, esta iglesia de Corinto se ha quedado en el nivel infantil, no ha crecido, ha sido inadecuado su desarrollo, y precisamente el apóstol Pablo está tratando de instruirles para que dejen esa fase inicial de la fe cristiana y empiecen a crecer de una manera decidida, de una manera que pueda ser más significante lo que están haciendo y de un mejor testimonio. Particularmente la instrucción aquí es a que se beneficien las relaciones interpersonales. Desde el comienzo parece ser que ese es el principal problema que tienen los creyentes. Casi inmediatamente al comenzar la carta, el apóstol Pablo empieza señalándoles si de verdad creen que el cuerpo de Cristo es normal que se encuentre dividido. Y más bien les señala que no es lo correcto. El cuerpo de Cristo debe mantener una unidad que sea no solamente invisible y espiritual, sino que sea evidente y visible para todos. Y eso no se puede llegar a dar cuando hay todavía actitudes y emociones dañadas entre los creyentes, porque no han sido todavía sanadas y corregidas por Jesucristo. Cuando se nos llama a ser niños, se nos invita a que entremos en esa fase inicial, en esa disposición de obedecer al Señor, de seguirle con confianza, de no tener temor y mantenernos en sus brazos cobijados. Pero una vez que nosotros empezamos el camino de la fe, no tenemos que mantenernos solamente en ese cuidado inicial, sino que tenemos que empezar a caminar y crecer como lo cantábamos en el himno que fue escogido hace un rato. Porque finalmente al seguir a Jesucristo, al empezar el camino de la fe cristiana, como todos nosotros lo hemos experimentado, vamos a enfrentar momentos de adversidad difíciles, momentos en los cuales el Señor nos utiliza para que nuestra fe sea fortalecida, sea animada, sea renovada. Porque como lo hemos dicho también en otra ocasión, es cuando vienen los tiempos de cambio y de retos, cuando los creyentes y el pueblo se fortalecen. ¿Sí? Aparentemente hay cierta debilidad, por supuesto, hay cierta afectación, puede llegar a haber desánimo. Sin embargo, los tiempos de prueba son utilizados por el Señor para fortalecer. Y en el caso tanto de los corintios como de nosotros, tenemos que aprender a ver que la adversidad nos enseña a que confiemos mejor en el Señor. Y ahora sí, en el capítulo 14 que hemos leído, en medio de la instrucción que está haciendo el apóstol Pablo, particularmente para el uso del don de lenguas, les expresa una frase que es en la cual queremos enfocarnos solamente. Ahí en el capítulo 14, en esa sección del versículo 18 al 20, tenemos nosotros esta palabra en el último versículo. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y entonces aquí está hablando de dos aspectos en los cuales tiene que haber un crecimiento, ¿sí? Es decir, en el modo de pensar y en el modo de actuar. De una manera paradójica, el apóstol Pablo está utilizando un aspecto del asunto infantil para mostrar que es correcto, y en el otro, lo negativo. Ya hemos dicho, en el modo de pensar significa la manera en que se están entendiendo las verdades del Evangelio y que se están aplicando a la vida cotidiana y a las relaciones entre los creyentes. Si eso es lo que se tiene que ser, maduros en el modo de pensar, dejar de ser niños en el modo de pensar, porque si se mantienen en esa fase infantil como se describió en el capítulo 3, entonces los creyentes no van a estar siendo guiados completamente por el Espíritu de Dios, sino por sus propias pasiones, sus propias emociones y sus propios intereses, que les llevarán, por supuesto, a generar conflictos internos. Especialmente, ¿por qué?
por algo que también nosotros lo vemos en el resto de la sociedad, pero también lo vemos en ocasiones, y en varias ocasiones diría yo, en la experiencia de la iglesia cristiana. Se da por causa de que alguien sea reconocido o que tenga preeminencia por encima de los demás. Y saben ustedes, ahora que estamos viendo todo este espectáculo de las campañas políticas a nuestro alrededor, pues generalmente se busca, o la persona que está buscando tener algún cargo de responsabilidad, busca mostrarse como la mejor opción, como en el cual se le puede confiar, el cual se le puede guiar, puede ser el guiador de los demás. ¿Y qué se hace con los contrincantes? Pues se trata de desprestigiar completamente sus capacidades, sus aptitudes, su integridad, etc. Entonces se muestran evidentemente unos a otros, se están evidenciando acerca de las limitaciones propias y las capacidades propias de cada uno. Y seguramente esa experiencia también está en la iglesia cristiana en ocasiones, si no tenemos el cuidado adecuado. Si bien el Señor Jesucristo dijo en cuanto a esto, que no debería ser así entre nosotros, sino que el que quisiera ser el primero, ¿qué dijo el Señor Jesús? Tendría que ser el servidor de todos, ¿sí? Y también el último iba a ser el primero, porque los parámetros en el reino de Dios son distintos a la manera en que se vive la dinámica de la sociedad humana y de las relaciones interpersonales. Y eso es por causa de que estamos todavía siendo lastimados por la maldad internamente. Por lo tanto, tenemos que estar advertidos que esos intereses y anhelos de estar por encima de los demás y ser privilegiados, y que los demás le den admiración al que está dirigiendo o a cualquiera de nosotros, entonces estamos siendo guiados por nuestros propios intereses y emociones, no guiados por el Espíritu de Dios. Y a pesar de eso, en la iglesia se da eso, en los Corintios se estaba dando eso, y particularmente a causa de los dones espirituales, de algo que tenía que ser para el servicio mutuo precisamente, que tenía que ser la evidencia y el cumplimiento de la palabra del Señor Jesucristo, cuando dijo que el que quiera ser el primero de ustedes sea el servidor de todos. Aquellos que ejercían los dones espirituales tenían que hacerlo con esta misma disposición de servicio y de edificación de los demás, el anhelo de edificación de los demás. Pero ¿qué es lo que les estaba fallando? Que no lo estaban haciendo con esta disposición y con este anhelo de que los demás fueran edificados, sino con el anhelo y el interés de que ellos, los que ejercían los dones, fueran reconocidos por encima de los demás. Y al parecer, dado tanto que habla el apóstol Pablo del don de lenguas en esta carta, al parecer el don de lenguas era el que se consideraba el don más privilegiado. Y el apóstol Pablo precisamente le dedica toda esta sección para señalarles que, si bien en el caso de los corintios no era negativo que experimentaran y ejercieran el don de lenguas, no debía considerarse este como algo para reconocer a alguien superior a los demás, ni tenía que considerarse a nadie por encima de los otros por el hecho de que estaba pretendiendo que hablaba en lenguas. Y en otra ocasión hablaremos un poco más ampliamente del don de lenguas, pero quiero señalar que las distinciones que tiene aquí el apóstol Pablo, no sabemos si las cumplieron los corintios, puede ser que sí, porque en la otra carta a los corintios no hay alguna mención o referencia ya de este asunto. Parece ser que la instrucción del apóstol Pablo fue oportuna, fue adecuada, y los corintios en este aspecto ya no tuvieron mayores problemas. Pero después, a lo largo de la historia, hasta nuestros tiempos, ha habido grupos de creyentes que han procurado recuperar algunas cuestiones que están incluidas en la enseñanza del Nuevo Testamento. Y precisamente el don de lenguas es algo que se ha procurado restaurar, recuperar y volver a implementar. Quiero decir que en aquellas iglesias, en esas iglesias donde se ejerce este tipo de manifestaciones o se pretenden ejercer, en algunas de ellas me he encontrado por diversas actividades. Hasta ahora no he visto que se haya ejercido correctamente lo que está indicado aquí. Es decir, dice aquí que si no hay alguien que interprete, el de lenguas, calladito. ¿Sí? O sea, calladito está mejor. ¿Sí? Porque solamente cuando hay interpretación es cuando hay edificación para la iglesia. Acuérdense que es el fin de los dones, que haya edificación de los demás, no autoedificación. Y en la experiencia de los corintios, el apóstol Pablo dice, efectivamente eso les puede edificar personalmente, pero si no edifica la iglesia, entonces que no se ejercite en la iglesia. Ve a tu casa y ahí ejercita tu don
particularmente en privado, porque estás orando al Señor. Pero si hay interpretación, entonces sí se puede ejercer el don. Bueno, yo no digo que no lo haya, pero particularmente no lo he visto hasta nuestros días. Nuestra iglesia prefiere pensar en que dones como el don de lenguas y otras manifestaciones sobrenaturales que estaban presentes en el tiempo apostólico, generalmente nuestra iglesia considera que fueron precisamente para el tiempo apostólico solamente y que no siguieron adelante a lo largo de la historia de la iglesia, dándose privilegios de parte del Espíritu de Dios a otros dones. ¿Sí? Eso se le llama el cesacionismo, es decir, que algunos dones solamente fueron para esta época y algunos continuaron y siguen prevaleciendo en nuestros tiempos. Otras iglesias creen más bien en el continuismo, es decir, se llama eso cuando se piensa que los dones están presentes a lo largo de toda la historia de la iglesia. Bueno, nosotros consideramos mayormente el cesacionismo, es decir, consideramos que dones como el de lenguas estuvieron presentes en aquellos tiempos, aunque sin embargo yo en lo personal considero que también Dios no está limitado a poder manifestar diferentes tipos de dones del Espíritu en la iglesia también, aún los que se encuentran mencionados en el Nuevo Testamento. Pero si fuera así el caso, se tiene que aplicar lo que está indicado aquí. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo les enseña, que no sean los motivos espirituales o la manifestación de los dones espirituales una razón para que haya conflictos. Si está ocurriendo eso es porque no están ejercitándose de la manera correcta y adecuada. Y al contrario, están manifestando las debilidades internas que están causando problemas internos en la iglesia. El apóstol Pablo da instrucciones adecuadas y les dice en ese sentido: no sean como niños en su modo de pensar, sino háganse niños. Lo que está diciendo aquí, cuando dice la palabra sino sed niños, es un solo verbo, que no tenemos un equivalente en español, pero si lo quisiéramos construir sería el aníñense, ¿no? Háganse niños, aníñense o vuelvan a nacer, porque la palabra que se utiliza aquí está referida a los niños que nacen. Háganse pequeños precisamente en este aspecto solamente se permite, en malicia. Y es decir, la maldad natural que tenemos nosotros y la maldad que en ocasiones, si no estamos conscientes de su autoridad y control que puede llegar a tener en los creyentes incluso, se puede desbocar. En eso es donde tenemos que manifestar, ¿no?, nuestra indisposición a que nos controle. Es decir, debemos manifestar una actitud infantil hacia la malicia. Significa que nosotros como niños tengamos la inocencia propia de ellos y que así la manifestemos en nuestras relaciones. Pero, sin embargo, no significa que no estemos dispuestos a comprender las verdades del Evangelio, porque en eso sí tenemos que ser no niños, sino maduros en el modo de pensar. A lo que se refiere aquí el apóstol Pablo, en relación con todo lo demás que se enseña de esta cuestión, es a que nosotros nos empeñemos en comprender la verdad del Evangelio en la medida de nuestras posibilidades y siempre de una manera creciente. De otra manera, si fuera así, de que pudiéramos comprender completamente todas las verdades del Evangelio y aplicarlas consistentemente en nuestra vida, no necesitaríamos de más instrucción, no necesitaríamos de participar de la escuela de formación cristiana, no necesitaríamos de escuchar predicaciones cada domingo o leer la Biblia cotidianamente, porque ya lo tendremos todo interiorizado. Pero déjenme decirles que sí, de repente hay creyentes que piensan esto, ¿no es verdad? Y dicen, bueno, yo ya he aprendido todo lo necesario, ya puedo vivir mi fe y ni siquiera necesito de participar de la comunidad de la iglesia. Pretenden inocentemente allí que pueden vivir aisladamente su fe y solamente su relación con Dios de manera personal. Aunque cierto aspecto de esto es verdad, la realidad es que no fuimos creados, ni fuimos hechos, ni el Evangelio vino en esos términos para que se viviera de una manera aislada e independiente, sino que sí, aunque el Evangelio viene a cada uno de nosotros y es un encuentro individual y personal el que tenemos con Jesucristo, somos llevados y llamados para que participemos de una comunidad de creyentes para nuestro crecimiento. Por lo tanto, la necesitamos. Por lo tanto, somos responsables de ella. Por lo tanto, nosotros somos llamados a que participemos no nada más de nuestro beneficio y edificación con Dios, sino que participemos del beneficio mutuo y la edificación de unos a otros.
Así somos nosotros responsables los unos de los demás. ¿Sí? De manera que todos los que estamos aquí, aunque seamos pocos o muchos, debemos pensar en cuál es nuestra responsabilidad con nuestros hermanos. Tanto lo que hacemos, la manera en que vivimos, puede ser para bien de ellos. Puede ser un ejemplo, un testimonio para que nosotros le demos a los demás. Pero también el ejercicio de nuestros dones de una manera adecuada y consistente de cada uno de nosotros permitirá que seamos edificados unos con otros y que además se acreciente la participación de los creyentes en este grupo del cual somos parte nosotros. Por eso, amados hermanos, es importante que asumamos nuestra responsabilidad que tenemos ya como hijos de Dios, independientemente del nivel que hayamos alcanzado. Siempre nosotros vamos a poder crecer más y debemos enfocarnos en crecer, no nada más en conocer y comprender las verdades. Esto es esencial, es importante que lo hagamos, pero una evidencia va a ser la medida en la cual estamos nosotros siendo instrumentos para bien de nuestra iglesia y de nuestros hermanos, que estemos siendo utilizados por Dios para que la vida de nuestros hermanos sea edificada, sea incluso corregida cuando es necesario, sea fortalecida en su fe. Y además de eso, tanto de nuestros hermanos que participan como de los demás que pueden llegar también a integrarse a esta comunidad en la cual participamos nosotros y crecemos en nuestra fe. De manera, amados hermanos, que no cejemos en eso, no cejemos en ver y pedirle al Señor que nos guíe a que seamos nosotros instrumentos en sus manos para traer bendición a nuestro grupo de creyentes. Y que traigamos también nosotros a otros más a que participen de este grupo de creyentes. Hay muchas cosas que podríamos hacer nosotros siendo guiados por Jesucristo. También, por supuesto, hay muchas cosas que podemos hacer sin ser guiados por Jesucristo. Yo les invito, amados hermanos, a que desarrollemos este aspecto en nuestra madurez como hijos de Dios y seamos guiados por Cristo. Prefiramos a Cristo, porque de esta manera vendrán cosas mejores para nuestra vida personal, para nuestra familia también y para nuestra iglesia. Y eso es lo que anhelamos ver. Anhelamos ver la bendición del Señor en todos estos ámbitos, pero además debemos anhelar que cada uno de nosotros podamos ser, en lo que somos llamados a hacer, instrumentos de bendición para su gloria y para su gracia. Amados hermanos, mantengámonos firmes de esta manera. Mantengámonos conscientes de nuestras debilidades que podemos llegar a tener. Y sin embargo, a pesar de estar conscientes de esas debilidades, sepámonos que somos llamados cada uno de nosotros para hacer algo para bendición de su pueblo. Dispongámonos a hacerlo para su gloria y siempre seamos guiados por el Espíritu de Cristo. Les invito para que para firmar este mensaje vamos a cantar el himno número 342. Para que nos dispongamos ante todo lo que nos rodea y todo lo que podríamos hacer, dispongámonos a seguir a Jesucristo. Número 342.